Bueno, queda entonces esperar qué es lo que va a determinar la Corte en cuanto a este importante tema. El procurador de la Administración tiene también que dar su opinión, cómo avanzará esta demanda por inconstitucionalidad y qué hizo que se considerara de esta forma. Están con nosotros durante esta tarde Ernesto Cedeño, él es abogado, está también Agustín Sosa Peñalba, empresario. Ambos son aspirantes presidenciales por la libre postulación. Les llamamos aspirantes porque precisamente estamos en veda electoral, no les podemos llamar candidatos, están en este momento en el proceso de recolección de firmas y me encanta tenerlos a ambos aquí en nuestra emisión informativa. Empezando con usted, don Ernesto, pues ¿por qué es inconstitucional estos artículos que usted ha denunciado, este decreto del Tribunal Electoral, y cuál es su expectativa en torno a esta demanda que ya ha sido admitida? Buenas tardes, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. ¿Por qué es inconstitucional? El constituyente plasmó que cualquier ser viviente panameño puede concentrar, puede realizar manifestaciones con tan solo manifestar por escrito a la autoridad, que en este caso es el alcalde, su intención de congregarse. Eso lo dice la Constitución. Mira, fue un hecho público notorio que muchos panameños fuimos a la cinta costera producto de una convocatoria de la sociedad civil, de un grupo de personas. Producto de esos miles de personas que estuvimos allí, después se filtró un decreto donde quería restringir ese tipo de reuniones y tuvieron que retrotraerse cuando hubo el bullying ciudadano de que, oye, pero si la Constitución te dice que tú te puedes reunir sin permiso previo. Ahora, hay un artículo, que es el artículo 3 del decreto 31 del Tribunal Electoral, que restringe ese tipo de concentraciones y tiene una violación flagrante de lo que dice el constituyente. Adicional, el artículo 5 te dice que todos los aspirantes de libre postulación solamente están habilitados para buscar firmas de respaldo, no así para lanzar libremente proclamas políticas. Entonces, ¿cómo tú te vas a dar a conocer? Si tú eres un mucho desconocido, ¿cómo tú te vas a dar a conocer cuando te preguntan cuál es tu propuesta para la educación, cuál es tu propuesta para la seguridad, libremente si tienes una veda? Una veda es una restricción, prohibición para manifestarse. En ese sentido, yo creo que lamentablemente el Tribunal Electoral se ha excedido en su función y fue más allá de lo que el legislador estableció. El legislador estableció una veda para candidatos. ¿Y cuando hay candidatos? Cuando pasa un proceso electoral y si es un independiente queda entre los tres, pero no para los aspirantes. Y el decreto excedió esa prohibición del Código Electoral y lo extendió a todos los aspirantes. Que además de violar derechos, como usted mencionaba, por ejemplo, de libre traslado, asociación y demás, Agustín Sosa, yo le pregunto, esto es una inconveniencia más, sobre todo para los que se postulan por la libre, sumado a las carencias que tienen algunos, por ejemplo, en el aspecto económico, en la falta de estructura. ¿Qué vivencias tiene usted en torno a esto? Realmente hemos tenido que hacer, cambiar todo el sistema que estamos trabajando para efecto de lograr la firma. Por ejemplo, tuve que eliminar de las redes sociales una figura donde decía, apóyame con tu firma, porque ya se puede hablar como un proselitismo actual. Es una situación que para nosotros es difícil, porque normalmente las personas cuando se encuentran contigo te preguntan, ¿qué propones? Claro que y si tú no dices eso, ¿cómo vamos a poder recibir una firma? Entonces, para nosotros creo que viola un derecho constitucional de la libre expresión, que una vez uno de los magistrados me comentó, me dice, mientras tú no digas que vote por mí, tú puedes hablar lo que tú quieras, pero sin embargo, encontramos a un señor como Bernal, que con una foto que dice 2019, lo quieren sancionar con un tema. Entonces, no sabemos cómo hacer. Encima de eso tenemos el tema económico, porque, o sea, o soy precandidato, que estoy reconocido por el Tribunal Electoral, o no soy candidato reconocido por el Tribunal Electoral, porque parece que es contradictorio. Hay como un limbo. Hay un limbo porque al final de cuentas, o soy o no soy. Si soy, entonces dame la oportunidad. Y si no soy, entonces también dame la oportunidad, porque realmente tengo que hablar, porque si no, ¿cómo vamos a conseguir una firma? Y sin embargo, no encontramos otros detalles que tú ves por los medios de comunicación, donde personas indirectamente hacen campañas y no se les dice nada. Y sin embargo, todo está en contra de nosotros. Es esa delgada línea entre lo que es hacer campaña o no. campaña. Yo voy a construir sobre lo de Sosa. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes Bajo son? mi lectura ahorita mismo con esta estructura jurídica. Las personas del actual gobierno que pudieran promoverse a través de obras y servicios. Aunque le dirá al Tribunal Electoral que eso también está limitado, vamos a hablar, cercano a la campaña. Entre nosotros vamos a hablar. El alcalde actual cacarea su huevo en el sentido de que da a entender de que todas las videocámaras, mira, si no fuera por las videocámaras del alcalde de Blandón, aquí tuviéramos peor que Irak, Venezuela chicha de piña. El hombre cacarea su huevo y no dice nada, y todos sabemos que aspira. El amigo de Cheleco nada más le falta apagar fuego. Y él se monta sobre... Entonces,
¿Qué es lo que está sucediendo? Que los de la oposición o libre postulación tienen un cerco. Pero tú te tienes que montar solamente sobre las obras realizadas, sobre los servicios, y ya tú tienes un plus. Y le puedes dar, y estás vendiendo tu figura. Entonces, ¿hasta cuándo hay ese desequilibrio? En términos simples, beneficia a los panameñistas. Totalmente beneficia al gobierno actual, que son panameñistas realmente, porque ellos pueden moverse libremente. ¿Y la excusa cuál es? Si yo soy ministro, yo tengo que moverme para hablar, pero son figuras que abiertamente han dicho abiertamente que pues, aspiran a una candidatura. Entonces, cuando tú ves todas estas situaciones con la misma vehemencia que el tribunal está haciendo contra nosotros, que esa misma vehemencia la haga con ellos y diga, ¿sabe que venga acá? Usted también tiene una sanción económica por efecto de lo que usted ha violado la veda electoral. Algunos no, y esas posturas las comparten muchos otros aspirantes de los partidos de oposición, como por ejemplo el Partido Cambio Democrático, el Partido Revolucionario Democrático. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son estos artículos que han demandado por inconstitucionales? Hemos preparado dos gráficas breves para que la población entienda, porque estamos hablando de veda electoral, pero sepa usted qué aspectos están regulados en estos artículos. Y tenemos ya la gráfica número 1 para que puedan pues ampliarla nuestros invitados. Básicamente son las actividades de campaña regulares, difundir propaganda a favor o en contra de ciudadanos o partidos, ya sea pagada o donada. Esto no solo incluye los medios de comunicación tradicionales, también el internet y las redes sociales, pero fíjese además, no se pueden hacer caravanas o concentraciones. Muchos de los candidatos realizan conversatorios y demás para pedir las firmas, como es lógico. Apreciada Lupe, ¿qué dice el artículo 38 de la Carta Magna? Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarla aviso previo a la autoridad administrativa local con anticipación de 24 horas. Entonces explícame eso, cómo un decreto de bajo vuelo, de bajo perfil jurídico va a ir por encima de lo que dice el constituyente. Con la Constitución. Siguiente gráfica para que entendamos entonces el artículo 5, que también ha sido demandado, que se trata justamente de la inscripción de adherentes a los partidos políticos y de la recolección de firmas que le atañe a los independientes. Los partidos solo pueden tener allí material alusivo al colectivo o a la actividad del momento, y los de libre postulación, el lugar, la fecha y la hora de recolección de las firmas. Es decir, tendrían que vetarse ustedes prácticamente, Agustín Sosa, no se puede, por ejemplo, una imagen. Te das cuenta que ese articulado ahí es totalmente incongruente con nosotros. O sea, ellos pueden tener material alusivo a su colectivo. ¿Cuál es mi alusivo? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo presentarme de acuerdo a los magistrados para yo poder decir, firma mi libro? O sea, tenemos que usar el idioma de mudos para poder decir a la gente que firma por mi libro. Entonces, hay situaciones que realmente afecta y que van contradictorio a la Constitución. ¿Y tú por qué no puedes establecer una propuesta política de educación libremente en la red social? De acuerdo, eso es una limitación. Es que hay una limitación, apreciada Lupe, porque en ese mismo artículo que estoy impugnando te dice, en el caso de los candidatos de libre postulación deberán limitar su actividad a informar el lugar, la fecha y hora en que tendrán la recolección de firmas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una restricción y restringe el derecho político que está en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es una restricción. Hay como aproximadamente más de 20 candidatos a libre postulación de presidente, cualquiera cantidad para alcalde, representante y diputado. Yo creo que eso es algo que debe ponderar. Lamentablemente, el diputado no lo previó, pero con esa limitación del Tribunal Electoral, yo creo que la Corte Suprema de Justicia, felicitaciones al magistrado Harry Díaz, que admitió esta demanda. Ahora le toca al procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, que emita su opinión, y el pleno de la Corte fallar en el fondo. ¿Cuánto tiempo podría durar a que acojan esto? Y de ser ya finalmente acogido, es decir, se admite, además de admitido, pues tiene que haber un cambio en torno a esto. ¿Qué se tiene que hacer? Por ejemplo, una nueva reforma para esos artículos, ¿se eliminan definitivamente? ¿Qué sigue? Mira, tiene 10 días hábiles, hasta 10 días el señor procurador para emitir concepto o opinión. Puede hacerlo antes. Después, el magistrado sustanciado, que en este caso es Harry Díaz, debe elaborar un proyecto de sentencia, si lo tiene a bien, y ponerlo a circular. Eso está generalmente alrededor de los 20 días, como máximo. Y después ya vienen los alegatos y después el proyecto de sentencia y viene el fallo en firme. Yo creo que los diputados pudieran hacer, ahora que se está discutiendo una reforma a los circuitos electorales, ver la posibilidad, si conviene o no conviene hacer una adecuación del plano del Código Electoral. Lo cierto es que ahora le toca la oportunidad al procurador de la Administración a emitir conceptos y a la Corte Suprema de Justicia para que no dé un aire a los independientes y a cualquier aspirante político a que ejerza su libertad de expresión,
de una manera libre y espontánea. La libertad de expresión, sobre todo, hombre, y que sea rápido, porque ya estamos en el año preelectoral y estamos cerquitas a las elecciones. Ahora bien, ¿qué dijo el magistrado Heriberto Araúz, magistrado presidente del Tribunal Electoral, en cuanto a la veda electoral y al caso también de Miguel Antonio Bernal, que pues se reportó un poco frustrado ante esta situación? Vamos a escuchar esas declaraciones que ha captado Adair Concepción. Adair, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes, buenas noches a usted y también a sus invitados. Hace escasos minutos el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, también acompañado de Alfredo Juncá y de Valdés Escoferi, han estado aquí en la Asamblea Nacional de Diputados presentando el proyecto de ley concerniente a la configuración de los circuitos electorales. ¿Qué cosas cambian? Por lo menos en Arraiján serían 4 diputados, en algunos otros circuitos se ha disminuido la cantidad de diputados, se mantienen los 71, y los de Panamá Oeste ya por lo menos Capira no sería 8-2, sino que sería 13-2. Son parte de esas configuraciones que han presentado hoy los magistrados del Tribunal Electoral, que han dicho estar a tiempo aquí en la Asamblea con un proyecto como este en el año preelectoral. Pero aprovechamos también esta presentación de proyectos para preguntarles sobre la veda electoral en tiempos de carnavales. ¿Cuántas denuncias se recibieron? Y también sobre el caso del abogado Miguel Antonio Bernal. Escuchemos. La clase política mandó un mensaje de respeto a la ley. Lo que tenemos registrado hasta ahora que han llegado son 15 denuncias. Aproximadamente 7 u 8 de esas denuncias las van a atender las direcciones regionales de organización en el país, y el resto será un tema que analizará el Pleno. Comentarios que hacer, porque hay un tema que está pendiente en el caso de él. Se denunció, se le removió la propaganda, y eso está objeto de un procedimiento donde él tiene de presentarse, hacer de hecho sus descargos, y luego la dirección regional, porque eso no es un tema que ven los magistrados aquí en el Pleno, sino la dirección regional, en este caso la de Panamá, de la provincia de Panamá, la regional tendrá que decidir si se violó o no la veda electoral y qué sanción aplicar. Así que, como ese es un caso que está pendiente de decisión, yo no quisiera emitir comentarios hasta que salga la decisión de ese caso. Guadalupe, son 15 denuncias, ha confirmado el magistrado Heriberto Araúz, que se recibieron durante los 4 días de carnaval de personas que incurrieron en esto de hacer proselitismo político a pesar de la veda del Tribunal Electoral. Porque hay un tema que está... ha sido que algunos funcionarios del actual gobierno, utilizando obras o puestos que no le corresponden, sí se promovieron políticamente durante estas fiestas de carnaval. Y también se refirió al caso del doctor Miguel Antonio Bernal, que para mañana también ya ha anunciado una manifestación y la remoción de esta propaganda que fue colocada en su oficina, o este tipo de proselitismo. Es lo que ha pasado aquí en la Asamblea Nacional. Hace escasos minutos se han retirado los magistrados luego de presentar este anteproyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales. Siga usted con más. Adelante. Adair, y le agradecemos por captar esas oportunas declaraciones en medio de esta entrevista. Justamente vamos a conversar con el abogado Miguel Antonio Bernal, que está en línea telefónica. Ya escuchan, se ha removido una propaganda, realmente estaba haciendo propaganda en veda electoral. ¿Qué nos tiene que decir usted? Bienvenido a Anex Noticias, doctor Bernal, lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias por su hospitalidad y su gentileza. En primer lugar, debo señalarle a usted que yo no he hecho ningún tipo de propaganda. Yo tenía un vinil con una foto de mi persona, con mi nombre, mi teléfono, porque yo me mudé de oficina recientemente y yo no he puesto allí ninguna cuestión alusiva a mis aspiraciones como candidato libre de postulación o precandidato o aspirante a la presidencia de la República. Estos señores de buena primera me han notificado de que yo tenía que presentarme ante sus despachos por ese vinil, y yo no considero que he violado ninguna norma, lejos de ello, y por eso es que no me considero que estoy dentro de la línea de lo que ellos llaman de violación de la denominada veda electoral. Así es que en lo que a mí concierne, no tengo por qué caer en la provocación de los magistrados del Tribunal Electoral, que vienen asumiendo una actitud no solamente de secuestradores de los derechos de los ciudadanos en materia electoral, sino también de verdugos, de aquellas personas que no entran cual lecho de Procusto dentro del camastro que ellos han creado para proteger, defender
los intereses del actual gobierno, al cual ellos obedecen en forma ultra sumisa. Y doctor, le hemos visto a usted incómodo, incluso ya está con temor de presentarse con su rostro y todo ante los medios de comunicación. Es una camisa de fuerza esto de la veda electoral y es un avance Usted también. Usted lo ha dicho con mucha propiedad, es una verdadera camisa de fuerza, pero no contra los aspirantes de libre postulación, sino contra los ciudadanos, porque a quien realmente le están golpeando sus derechos es a los ciudadanos, con todas las triquiñuelas que están poniendo para la recolección de firmas y lo que es peor, para el conteo de las firmas que lo pretenden hacer en las cavernas más oscuras que tienen los magistrados del Tribunal Electoral para poder así eliminar el 20, 40, el 60% y favorecer a sus protegidos dentro de las denominadas libre postulación. Ellos tienen ya todo cocinado. Y eso que hicieron hoy en la Asamblea forma parte del cocinado. Bien, gracias, doctor Bernal, por atender a nuestra llamada. Proteger a sus favoritos o protegidos, ha dicho, ¿tienen todo cocinado? ¿Alguna opinión? Mire, yo tengo que coincidir con el doctor Bernal en el sentido de que no hay fundamento que hubiese puesto libre postulación, apóyame con tu firma, ni las sanciones impuestas a Gerardo Solís y al señor Nito Cortizo, porque no son candidatos, son aspirantes. Yo pienso que es un exceso en cuanto a la regulación electoral y yo creo que es una buena oportunidad para que la Corte Suprema de Justicia establezca un equilibrio para las elecciones del 2019. Realmente eso, como lo dice aquí Ernesto, somos aspirantes a una candidatura apenas. O sea, ni siquiera somos oficiales. Si estamos en un término ya oficial, entonces tú puedes determinar que realmente ya puedes alcanzar tal vez las vedas, nosotros un poco más. Sin embargo, no sabemos entonces hacia dónde debemos ir caminar, o sea, o a quién están protegiendo, como dice el profesor Bernal, y de pronto como dije una vez en una entrevista contigo, que la partidocracia tiene temor. Claro. Tiene temor de que ellos saben que tienen un pie fuera del Estado y un pie dentro. Entonces tienen que buscar la fórmula. Todo lo que impida a que nosotros lleguemos como verdaderos independientes a lograr una candidatura y lograr esa presidencia. Entonces, claro, como todo se está moviendo a nivel de los independientes, ese es un gran temor político. Aunque ellos se sientan seguros, porque se sienten seguros, pero yo estoy casi convencido que aquí puede haber una gran sorpresa en el 2019 y donde ellos saben y están claros que ellos dicen tenemos que buscar fórmulas donde acallarlos a ellos, porque ellos saben a quién van a callar y saben a quién no van a callar. Y en este caso somos nosotros. No quiero finalizar esta entrevista sin que hablemos un poco de la coalición que han hecho entre los independientes. Hemos escuchado allá tres que la conforman. Está también Ricardo Lombana, Ana Elena Porras. ¿Es una especie de qué? Porque la reforma electoral, de hecho, tampoco permite una alianza entre independientes. Le estuve revisando hoy, una vez esté en firme la postulación por libre, se puede con un partido político y entre partidos políticos, pero no entre independientes. Entonces, ¿de qué va esto? Yo pienso que aquí hay que dar educación, porque hay una confusión que se está dando a nivel de la población. Aquí no se trata de un tema donde yo voy a ceder mi espacio o nuestras firmas para cedérsela al doctor Cedeño o viceversa. Se trata que hacemos una coalición porque tenemos que buscar una posición firme dentro de los independientes para que mañana pasado, si alguno de nosotros quedase dentro de los tres, significa que entonces todos podamos decir, ¿sabe qué? La misma línea que tiene Agustín Sosa la tiene el señor Ernesto Cedeño o la tiene el doctor Bernal. Entonces, mover a esa clase que quedaría como en el aire al no decir qué vamos a hacer, porque yo iba a apoyar a Agustín Sosa y no quedó. Claro que sí, y de hecho pasa lo de la firma, entonces, ¿no? Lo de Gerardo Solís en aquella ocasión. Exacto, entonces ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que movemos a esa clase electoral hacia una línea de un independiente real, que cuando ellos marquen hacia mí o hacia Bernal o hacia el doctor Cedeño, significa que dice, él va con la misma ruta, vamos hacia allá, porque si no, tenemos el problema que la partidocracia tomaría entonces nuevamente la rienda del 2019. Siguen entonces con la recolección de firmas, doctor Cedeño, y de hecho uno de los aspectos que tienen en común es no alianzas con partidos políticos. Cuando hablamos de alianza, los partidos políticos establecidos al momento de la suscripción, yo fui claro de que no podíamos objetar a los partidos de información. En ese momento porque no están, a nuestro juicio, la lectura permeado con germen de clientelismo o corrupción política. O sea, puede ser Cedeño con el FAT, por ejemplo. Según mi tesis, no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, yo soy capitalista, no soy socialista, pero manifiesto de que el sentido de la conversación era con los partidos políticos establecidos en ese momento. Hay partidos de información como UNI, partidos de información como El País y cualesquiera otros que haya. Era la lectura de ese momento y por eso yo suscribí,
los partidos políticos en ese momento. El mensaje está con ella, apreciado Lupe, y eres bien inteligente y vi que hiciste tu tarea excelentemente bien. ¿Qué es lo que es el ejemplo de la coalición? Que puede haber un pie de respaldo a los candidatos, a los aspirantes, a diputados y representantes, alcaldes en diversas partes del país, sentir un apoyo como una estructura de independientes que pudiéramos apoyar. Esto no es tráfico de firmas. Y cuando hablaba Agustín de mover, nuestro adherente es del convencimiento. Nadie le va a traspasar la firma de convencimiento. Si él no queda, o quedo yo, o viceversa, cualesquiera cantidades, Ana Elena Porra, Lombana, Bernal y cualesquiera otros que haya, entonces para llevar al convencimiento, que ese puede ser una vía. Hasta ahora no hemos hablado de ideología, porque estamos unidos en un punto hasta ahora, lo firmado. Yo no sé si en el día de mañana muchos vayan a coincidir con mi tesis ideológica en algunos puntos, pero por lo pronto estamos caminando en pos de tratar de fortalecer el movimiento independiente. Para finalizar y en cortos segundos, ¿los que no están entonces es porque dejaron la puerta abierta para alianzas con los tradicionales? Yo no puedo crucificar ni satanizar a la otra persona. Porque queda por ahí, por ejemplo, Ana Matilde Gómez. Tú tiraste un misil y que Dios te bendiga. No, yo no voy a... es tremendo, estos periodistas son tremendos, no. Yo no te puedo decir. Puede que en un momento otros lo están meditando, o están meditando y van a aliarse, o consideran que este movimiento hasta ahora no es viable. Lo cierto es que las puertas están abiertas para todo el que considera fortalecer un movimiento independiente genuino. Agregando un poquito más sobre el tema, ¿por qué estamos nosotros dentro de esta corriente presidencial? Porque estamos pensando en nación, en país. No se trata aquí de que yo quiero llegar a la presidencia porque quiero llegar. Aquel que por situaciones que te esté pensando que va a aliarse con alguien o que no me conviene la estrategia de la coalición, determinará el votante y esa persona si realmente está en visión país, porque realmente nosotros tenemos que salvar la nación. Claro. Porque realmente la nación ha quedado en una situación muy delicada y que si nosotros no logramos un objetivo claro con relación a eso, entonces el que no, simplemente está pensando como un electorero nada más, solamente. Bueno, ahí está, muy agradable conversar con ustedes, caballeros. Ernesto acuciosa Cedeño Álvarez y Agustín Sosa Peñalba. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, Aspirantes presidenciales independientes.